Gloria a Dios por esa linda alabanza. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias. Por favor, ¿dónde está Junior? Ahí está Junior. Junior, vamos a hacer un repaso de la transmisión anterior. Junior, por favor, nos ayudas desde Hechos capítulo 1, versículo del 20 al 22. Rápidamente para entrar ya a capítulo 2. Hechos desde el versículo 21. Desde el versículo, es importante, el 20. El 20 hasta el 22. El 22, perfecto. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén, 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 amén. Voy a repetir solo el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro, atentos por favor, tome otro su oficio. Tome otro, no dice tomen otros, no hay un plural, hay un singular. Es importante que nosotros entendamos que en este tiempo el oficio de apóstol, el cargo de apóstol, no está presente, no está vigente. Eso tuvo su tiempo. Tome otro, no otros. Así que si alguien en este tiempo menciona que es un apóstol, sepa que es un falso apóstol. De igual manera, Lucas 16:16, si alguien dice que es el profeta en este tiempo, es un falso profeta. Eso para concluir o para recordar la clase anterior. Vamos ahora, Junior, por favor, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Perfecto, leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Amén, amén, amén. Mis hermanos, antes de empezar, quiero mencionar que este es un tema que lo tratamos siempre con todo el respeto posible, debido a que es un tema en donde hay distintas denominaciones que tienen distintas posturas. Nosotros trataremos de dar exactamente la explicación acorde como está en la Biblia. Esto no es un tema ortodoxo doctrinal, no es un tema que vamos a ganar o perder la salvación, es un tema para nosotros ser ilustrados. Hechos
de los apóstoles. Otros dicen hechos del Espíritu Santo. Sea cual sea los dos, hechos, tiempo pasado. Así que vamos por ahí. ¿Nos sirve? Claro que sí, por supuesto. Cuando hablamos de Hechos capítulo 2, estamos hablando, esto para entrar en contexto, estamos hablando del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Cuando hablamos de Pentecostés, son 50 días después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega que significa para Pentecostés es 50 en orden, o la parte 50 de algo, para el que quiera anotar. Para los judíos existen 3 fiestas que ellos celebraban en Levítico capítulo 23, y lo pueden corroborar también en 1 Corintios 15:20. Ya vamos a entrar por ahí. Tenemos el Chaja-Kesir, eso en el Éxodo, que significa la fiesta de la cosecha del trigo. Anótelo. Tenemos también el Kashabut, o fiesta de las semanas. Y tenemos el Yom Habacurín, o el día de las primicias. Estos 3 significa lo mismo, tanto en Éxodo como en Números. Y esto se conmemora pues el hecho de la entrega de la ley mosaica. Estoy hablando poniéndolos en contexto, ¿no? ¿Qué representaba, qué significaba? También representa las primicias de la cosecha del trigo. Y también representa la Pascua, cuando el ángel, ustedes se acuerdan que en Éxodo el ángel había pasado por todas las puertas de la casa de los judíos, porque iba a ser la muerte de los primogénitos, y el que no tenía pues la sangre del cordero pintado en el dindel de la entrada de su puerta, pues el que no lo tenía, pues por ahí mismo iba muriendo. Entonces esto de aquí es un tipo y sombra. Estas 3 fiestas representan un tipo y sombra, más adelante ya lo vamos a ver, de nuestro Señor Jesucristo. Recordémonos que todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es ahí lo maravilloso desde el Génesis hasta Apocalipsis. Mientras vamos leyendo poco a poco, vamos haciendo nuestras anotaciones, comparando, conversando con los otros hermanos, y vamos descubriendo, mira, aquí está el Señor Jesucristo. Un ejemplo, cuando está hablando el rey David con Goliat, y está con la onda y que le pega al gigante, y hay muchos que alegorizan de que ese gigante son tus problemas financieros, que ese gigante es los problemas con tu esposa. O sea, el gigante en sí es el pecado, eso es lo que realmente representa. Pero ¿a quién representa David? David representa, o es un tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y los cobardes judíos israelitas, eso representan a nosotros. Y el Señor fue quien venció el pecado, para nosotros la esclavitud del pecado. Por nosotros murió, para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Tenemos entonces que hay 2 tipos de profecías: la profecía verbal o predictiva, y la profecía de ilustración o de tipo. Esto que pasó en el Antiguo Testamento, como la fiesta de las primicias y el tema que celebraban el Éxodo, y cuando entregó las leyes y todas estas cosas, todo esto era un tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es como una ilustración o una profecía de tipo. Y una profecía verbal o una profecía predictiva es, por ejemplo, cuando dice: una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Entonces, este tipo de profecías, todo se cumple en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, vamos a entrar, ahora sí, ya habiendo analizado este contexto, el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Por cierto, el catolicismo romano menciona que la iglesia en sí, la iglesia de Jesucristo, empezó recién en el día de Pentecostés. Eso es una mentira, porque la iglesia romana, o la católica romana, o lo que nosotros conocemos como católica apostólica y romana, eso empezó ya 400 años después, cuando la iglesia ya se había imperializado, por así decirlo. Silvestre I fue el obispo de Roma cuando Constantino fue emperador e hizo la religión de Estado, y mismo convocó al concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo.
León I, desde el año 440 al 461, es considerado por muchos el primer papa, aunque ya sus antecesores tenían estas ínfulas, ¿no? Ahora, esto, y ahí empieza para adelante todo lo que tiene que ver con el catolicismo romano. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia, la venida del Espíritu Santo oficialmente. Ahora sí vamos a entrar en materia. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Miren cómo hace estas dos últimas palabras, unánimes juntos. Eso quiere decir que ellos estaban reunidos y tenían por costumbre reunirse y compartir el mensaje. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es típico, es común en estas iglesias en donde predican un falso evangelio, que están mencionando recibe al Espíritu Santo, recibe al Espíritu, y tienen el micrófono y empiezan a hacer un sonido más o menos así, y hacen un sonido así, la gente, y todo es puro emocionalismo. De aquí, del versículo Hechos capítulo 2, versículo 2, es que nosotros ya vamos entendiendo de dónde toman estas prácticas que no son apropiadas. Versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas, atento con esto, lenguas repartidas como de fuego. No dice lenguas de fuego, dice lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a tratar de entender por qué era importante que se le aparezca a estas lenguas como de fuego. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba bautizando y bajó? Hubo una especie como de paloma. Como. O sea, no está diciendo específicamente. Y claro, hay ciertas iglesias que dibujan la paloma como que fuera el Espíritu Santo y todo eso. Por si acaso eso no es herejía, el que la dibujen la paloma como que fuera el Espíritu Santo. Pero los judíos tenían por costumbre tratar de relacionar cosas, y es lo que también nosotros hacemos. Cuando yo quiero aprenderme una numeración, yo utilizo una técnica que se llama mnemotecnia. Por ejemplo, el número 4, ¿a qué yo quiero relacionar el número 4 para tratar de entender una numeración larga? A una silla. Un patito, el número 2. Eso es una técnica que los judíos tienen por costumbre hacer. Por eso ellos mencionan aquí en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Perdón, versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, vamos al contexto. Las primicias. ¿Qué eran las primicias? Esto yo hice una pequeña investigación con unos vecinos. Yo vivo en un barrio judío y ellos son judíos, mis vecinos. Entonces yo le pregunté, mira, ustedes celebran esto, las fiestas, las primicias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos explican, y todo hasta el día de hoy, por cierto, qué es lo que hacen en todos estos campos donde tienen el trigo, y lo que hacían comúnmente en aquel tiempo. Ellos tomaban cierta parte de los campos, cierta parte del trigo de los campos, los ataban en manojos y los ponían en dos hogueras. Los ponían en dos hogueras para encenderlos y prenderle fuego, para garantizar o saber que la cosecha que iba a dar todas esas plantaciones, esa cosecha iba a ser buena. Esa cosecha iba a estar, pero ¿sabe qué? De calidad. Y por eso que las ataban en manojos y lo prendían en dos hogueras, y ahí salía el fuego y todo esto, ¿no? Ya más o menos van viendo por dónde viene el tema del fuego y por dónde viene el tema de las primicias. Ya vamos por ahí. Entonces, esta práctica todavía la hacen ellos. Todavía la hacen. Garantizar de que realmente la cosecha va a estar buena. Y agradecen al Señor, bueno, agradecen a Jehová ellos todavía, pero todavía no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, pues ese ya es otro tema. Un tema, estoy hablando de los judíos ortodoxos. Es otro tema que hablaremos más adelante.
Entonces, si nosotros vamos a Juan capítulo 14, versículo del 18 al 20, yo lo leo, no se preocupen, ténganlo ustedes ahí, leanlo ahí, no lo va a pedir que lo lea Junior. Nuestro Señor Jesucristo hablando: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero esto es antes de que Él vaya a entregarse en sacrificio. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Ojo con esto, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Ahora sí quiero que lo lea Junior, por favor. Y le pongo ahí la imagen para que los hermanos vean eso. Ahí está la imagen. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, amén. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 llega el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo muere crucificado en la Pascua y es resucitado en las primicias. Acorde a 1 Corintios 15, 20, dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. Era importante para los discípulos de Él, porque ellos estaban esperando, ellos estaban ansiosos, ya la promesa, ya viene, ya el Espíritu Santo, y ahí viene el fuego, el sonido recio, ¿no verdad? Entonces ellos fueron bautizados. Seguimos. Versículo 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer una pausa ahí. Permítame, pongo la siguiente diapositiva para los hermanos que están viendo la transmisión. Cuando en Hechos de los Apóstoles menciona la palabra lenguas, estamos hablando, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. En el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra lenguas, está hablando de una palabra glosa que significa idiomas conocidos. Un ejemplo de un idioma conocido, el inglés. Otro idioma puede ser el mismo español. Otro idioma puede ser el alemán, etcétera, etcétera. Glosa. Ustedes lo pueden comprobar. Si una persona quiere corroborar esta verdad que menciona las Escrituras, puede poner en línea Biblia interlineal del Nuevo Testamento y simplemente pone la búsqueda de los textos para que esto nos ayude a entender mejor esta verdad. Hablamos de la palabra glosa, que significa idiomas o idiomas conocidos. Ahora, bautizo del Espíritu Santo. Hablemos del bautizo del Espíritu Santo. La palabra en el original griego es baptizó, significa sumergir. Si leemos nosotros Hechos 1:5, dice: porque Juan bautizó con agua. Ojo con esto. Juan bautizó con agua. Note que no dice fuego por ningún lado, ni lo vuelve a nombrar. Hechos capítulo 1, versículo 5. Si tienen un marcador, un resaltador, márquenlo ahí. Porque Juan bautizó con agua. No menciona el tema de fuego. Mi hermano, ¿y de dónde sale el tema del bautizo con fuego? Vamos a leer entonces Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12. Es importante que leamos el contexto para no caer en creación de doctrinas antibíblicas. Nosotros no creamos nada, nos regimos a lo que está en las Escrituras. Mateo capítulo 3, versículo del 10 al 12, y lo leo rápidamente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto
es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo para los escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Leer Efesios capítulo 1, leer Efesios capítulo 2, leer Tito 3:5, leer primera y segunda de Pedro, etcétera, etcétera. Voy a volver a leer. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo para los escogidos para salvación y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una diferencia abismal entre el bautismo del Espíritu Santo para los que son escogidos para salvación, que no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Nos toca predicar. Nos encanta, nos gusta. Es un medio para la salvación. Aparte porque Dios pone el querer como el hacer. Una cosa es que una persona sea bautizada por el Espíritu Santo. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y a dónde va. No sabemos a dónde va, ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Nosotros no sabemos cuándo vamos a nacer de nuevo como cristianos. Que estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo, eso es un tema. Caminamos, transitamos en la vida, unos nacen temprano, otros nacen más adelante. El Señor sabe cuándo es el momento ideal. Juan 3:8, el viento sopla donde quiera, donde va. Nosotros no sabemos. Pero lo que sí podemos saber nosotros es cuando una persona muestra el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, Juan 8:16. Anótenlo si desean, mis hermanos. Y hay una diferencia entre nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo lo bautiza a uno. Eso es algo que no es una experiencia que uno toma o adopta y que convulsiona o que comienza a hacer sonidos raros o cosas por el estilo alguno. Si una persona nace de nuevo, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Nosotros vamos a tener esas ganas, ese deseo de aprender día a día. Se han visto personas que dicen, oye, quiero aprender más. Me encantan los videos del hermano Edgar. Mira qué lindo. Oye, ¿por qué no habla sobre, sobre si los cristianos se pueden tatuar? Un ejemplo, ¿no? Y está constantemente averiguando, está constantemente aprendiendo. Se mete en el seminario del hermano Alberto los días domingos. O de repente comparte con el hermano Kevin. Hermano Kevin, yo no entiendo este texto. ¿Me puedes explicar? Y están constantemente. Entonces uno se da cuenta que esa persona como que aparentemente ha nacido. Eso nosotros viendo a la persona de afuera. Pero la persona en sí, Juan 8:16, el Espíritu mismo testifica de que somos hijos de Dios. Aparte de Gálatas 5:22. Antes teníamos esa manía o esa maña o ese mal hábito, por ejemplo, de tomar las cosas de que no nos pertenecían a nosotros. Eso es robar. Eso es robar. Y la Biblia dice, no robarás. Pero el día de hoy, oye, ¿pero qué voy a hacer? No, prefiero trabajar y no robar. Quiero cometer un acto de adulterio. Bueno, muchos le pasan una manito de pintura, ¿no? Muchos no lo mencionan así. Dicen, no, una canita al aire. Una canita al aire. Total, yo ya soy salvo, siempre salvo. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Iglesia, cuidado. Porque una persona que ha nacido de nuevo verdaderamente no va a pensar de esa manera. Una persona que ha nacido de nuevo le va a doler pecar.
Y ese es un problema que no entienden las personas que están estancadas en el Antiguo Testamento. Ellos dicen, es que tienes que ser santo, porque eso es una verdad, por cierto. Ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Pero es que guarda todos los mandamientos y que sí. Y hay otros que hasta celebran las fiestas del Antiguo Testamento. Están estancados en el Antiguo Testamento. Pero si tú les pones una camarita oculta en su casa, son unos miserables pecadores, mentirosos. Le dan mala vida a su esposa. Son irresponsables. Son unos padres que ni siquiera le pasan manutención a sus hijos. Boca sucia. Y dentro de sus hogares hablan, pero como que es, lo único que saben decir es Yeshua HaMashiach. No, porque que el nombre, sobre todo nombre, eso más adelante veremos, que no es Yeshua HaMashiach, es el Kyrios, que es el Señor. Pero eso lo veremos más adelante. Seguimos, mis hermanos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una diferencia entre nacer de nuevo, las consecuencias que el ser humano, es Romanos 8:16, sí, perdón, yo dije Juan 8:16, Romanos 8:16. Los actos que nosotros hacemos que glorifican a Dios es la consecuencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Esos son los actos, Efesios 2:10. No son esos actos de, bueno, ¿sabes qué? Me porté mal con mi esposa. Voy a darle de comer al señor que está pidiendo limosna en la esquina para calmar un poco mi conciencia. La salvación no es por obras. La salvación es netamente por gracia y no corresponde a nosotros. Si yo pudiera ganar la salvación mediante mis obras, con certeza me voy al infierno. Con certeza. Romanos 3:10 al 18 lo confirma, y Romanos capítulo 1 del 16 al 32. Menos mal que la salvación depende del Señor. Menos mal. La obra perfecta que Él hizo en la cruz, en la obra perfecta que Él hizo en la cruz se cumplió todos los rituales, las leyes ceremoniales, todo se cumplió en el Señor. No, pero es que tienes que guardar el sábado. Nosotros descansamos todos los días en Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Ahora estamos viendo esta gran realidad. La fiesta de las primicias que celebran en el Antiguo Testamento. Pues ahí tenemos las primeras primicias. Ahí tenemos las primicias en el Pentecostés. Hechos capítulo 2. Nosotros vemos las personas que estaban ahí, que estaban esperando el Espíritu Santo, que fueron llenos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen, y se le aparecieron como lenguas de fuego, haciendo pues un tipo y sombra de lo que sucedía antes con el tema de las primicias, que cogían en estas dos hogueras y metían los manojos de trigo para saber si la cosecha iba a ser buena o no iba a ser buena. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿sabe qué? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Se cumple lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿En quién se cumple? En Cristo Jesús. Sigamos. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno, atento con esto, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Si analizamos el original griego, en su propia glosa, en su propio idioma. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos como siempre, pero como siempre va a haber esas personas que se oponen a la palabra, se oponen a las cosas del Señor, se oponen a todas. Bueno, en aquel tiempo ya existían pues los que se oponían incluso a las mismas obras de nuestro Señor Jesucristo. Oye, y pues echa los demonios que por Belcebú, ¿se acuerdan? Ok, no vamos a entrar en ese detalle, solo para que lo tengan como referencia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho, versículo 6, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia
lengua o en su propio idioma. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? Versículo 8, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9, atentos, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, también estaban los romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses y árabes. Permítame que les pongo en pantalla la ilustración. Ok. Versículo 11, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Traten de imaginar por un instante, mis hermanos. Traten de imaginar que nosotros estamos en este momento predicando en español. Y dentro de este grupo de hermanos hay un grupo de personas que, no sé, se me ocurre, en alemán. Imaginémonos. Y de repente estoy predicando, trato de imaginarme cómo pudo haber sido el día de Pentecostés. Tratemos de imaginar por un instante. Y de repente viene todo este sonido, el estruendo, y empezamos a hablar en lenguas. Y yo comienzo a decir algo así como, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Estoy hablando en alemán. Traducido al español. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tratemos de imaginar cómo fue el contexto de Hechos 2. Si nosotros entendemos lo que significa glosa o idiomas. Ese es un tema muy controversial. Porque si no entendemos esto, vamos a terminar cayendo en doctrinas que no tienen nada que ver con las escrituras. Nuestro hermano Kevin, por ejemplo, hermano Kevin, ¿puede habilitar el micrófono por ahí? Mi hermano, digamos, creo que está haciendo eco. ¿Está haciendo eco? Ok. Digamos que yo le digo a usted, por ejemplo, wages of the sin is death. ¿Usted qué me diría? La paga del pecado es muerte. Perfecto. Ese es el contexto para nosotros entender qué fue lo que exactamente pasó en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, el nacimiento oficial de la iglesia, la llegada oficial del Espíritu Santo, recordando que en el Antiguo Testamento no es que no existía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre existió, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba ejecutaba su acción, ya sea con Sansón, estuvo con Abraham, etcétera, y regresaba. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora con nosotros, dice la Escritura, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Mi hermano, pero si la iglesia nació en Hechos 2 de los Apóstoles, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento, donde predominaba la ley? Bueno, siempre hubo la ley y la gracia. Siempre existió la ley y la gracia. ¿Cómo creen que se salvó Noé? Siendo pecador. Por gracia. ¿Cómo se salvó David? Por gracia. Ojo con eso. Es un tema controversial. ¿Por qué? Porque hay muchas doctrinas. Yo respeto mucho. Hay muchas denominaciones de los hermanos pentecostales. Le digo hermanos porque hay personas que, bueno, es cuestión de escudriñar las escrituras. Es cuestión de leer a conciencia, pedir, orar, Padre Santo, mira, necesito entender esta gran verdad.
Y hay muchos textos que que es por falta de conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estudiar, escudriñar las escrituras a conciencia. Si alguien está a falta de entendimiento, pídaselo a Dios. Él lo da, dice el libro de Santiago. Quiero que lea rápidamente. Vamos a los textos controversiales que son utilizados. Por ejemplo, 1 Corintios 14:2. Si lo puede leer por mi hermano Junior. 1 Corintios 14:2. Y vamos viendo uno a uno los textos que utilizan. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ok, yo hace un momento, por eso que hice ese ejercicio, yo hice una frase, hablé una frase en alemán, y nadie entendía. Yo pregunto, eso no es un misterio. Para Gabriel, hablé en alemán, ¿es un misterio o no es un misterio para ti? Para mí sí, porque no sé alemán. Entonces voy a repetir el texto. El que habla en lenguas habla misterios. 1 Corintios 14:2. ¿Está claro hasta ahí ese texto que lamentablemente es mal interpretado? ¿Está claro eso? Ok, sigamos con el segundo texto. 1 Corintios 14:27. Si alguno habla en lengua desconocida, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Yo pregunto, esta práctica de hablar 1, 2 o 3 en orden y habiendo un intérprete, ¿es muy común? Recordamos que la Escritura dice que Dios es un Dios de orden. Esto no es común, lamentablemente. Hay iglesias que están predicando en inglés, hace una pausa y viene el intérprete y lo traduce al español o al idioma que sea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque el idioma, por ejemplo, el idioma inglés, uno lo puede aprender aquí, en esta nación, Estados Unidos. Como si me voy a Alemania, puedo aprender el alemán, o bueno, el Dutch en este caso. Pero a diferencia de lo que pasó en Hechos de los Apóstoles, es que las personas que estaban ahí, de repente, o sea, ellos nunca en su vida se metieron a estudiar alemán, a árabe, ¿cómo se llama? La cretense, etcétera, etcétera, etcétera. El árabe inclusive. Ellos no habían aprendido, ellos simplemente empezaron a hablar. Por eso es que los que estaban ahí se quedaron atónitos, pues, maravillados. Oye, y estos están hablando en nuestras propias lenguas, en nuestro propio idioma. ¿Y cómo es que nosotros le entendemos? Seguimos a otro texto que es Romanos 8:26. Este es otro texto que lo tergiversan de una manera triste. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo el verdadero significado. Romanos 8:26, yo lo leo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede, ojo con esto, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles. Yo estoy orando. Y si yo digo una expresión, mira que Señor, que ya no es indecible porque ya lo dije. Yo puedo estar orando en silencio, tranquilo. Cuando habla de que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos vamos al original griego y vemos una palabra llamada esteknagmos. Esteknagmos, sin la E, quítenle la E, sino que esteknagmos. Anótenlo y ténganlo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar,
a pedir al Padre. ¿Y por qué, mi hermano, es necesario? ¿Y qué, no puedo orar yo solo? ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo esté con nosotros o interceda por nosotros con sonidos indecibles? ¿Por qué, mi hermano? Santiago 4:3 tiene la respuesta. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Se portó mal conmigo la hermana Maidoli. Señor, yo te pido que le caiga el juicio ahorita. Hay gente que pide así. Hay gente que no podemos nosotros por nuestra propia naturaleza. Reconozco, yo soy el primero, yo reconozco. Hemos orado pésimo. Le recomiendo el video de cómo orar de nuestro hermano Edgar, Biblia Libre, el canal Biblia Libre. Reconozco, hemos orado pésimo. Señor, ¿y cuándo pues esa casa de mis sueños? Señor, ¿y cuándo me quitas esa enfermedad? Muy distinto a cómo oraba el hermano Pablo. Bueno, de hecho, también Pablo sabemos que era un ser humano. 3 veces le pidió al Señor porque tenía el aguijón en la carne. 3 veces le pidió. ¿Qué le dijo el Señor? Ya. Pablo nunca declaró, Pablo nunca decretó, declaro sanidad, arrebato esas bendiciones. Nunca dijo Pablo eso. Él sabía quién era el Curios, el Señor. Él sabía. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es muy común escuchar, hermano, ore por mí para que se me quite el COVID-19. Sí, está bien, oramos. Pero también ore usted, pues, mi hermano, ore. No crea que porque nosotros oramos por nuestros hermanos tenemos un poder especial. No, mis hermanos. Lo que podemos hacer, oremos juntos. No es que el pastor, el pastor Alberto, el hermano Edgar, el hermano David Silva tienen poderes super místicos y podemos abrir los cielos. No, mis hermanos. Yo también soy un pecador. Lucho también todos los días. ¿Quién me librará de este cuerpo?, decía el hermano Pablo. No, pero es que usted, ¿y cómo dice que usted ha nacido de nuevo y usted está diciendo que usted es un pecador? Sí, pero me duele pecar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice claramente que si nosotros decimos que no tenemos pecado, que no hay pecado en nosotros, nosotros lo hacemos mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una diferencia. La diferencia es que a nosotros nos duele. Es triste. Nos sentimos mal. Mi hermano Junior, te ofendí. Perdóname, hermano. ¿Crees que podamos hablar del tema? No, pero es que tú... Mira, tú ya cumpliste. Pídele al Señor. Pídele. Si cualquiera de nosotros en este momento tiene un problema con uno de sus hermanos o con los enemigos mismos, si es que los tienen enemigos, por favor, pídale al Señor. Señor, ayúdame a amar a ese enemigo. Me ofendió, me insultó, ayúdame. ¿Cómo nosotros podemos predicar la palabra del Señor y tenemos cuentas pendientes con el hermano o con la hermana? No podemos. Tengamos conciencia. No sé, en lo personal yo me sentiría mal. En lo personal me sentiría pésimo. Desde el mismo momento en que ya voy a conectar el micrófono, no, espérate. Hermano Kevin, mira, no te pasé el material para Biblia Libre Responde el día miércoles, que va a estar buenísimo, por cierto. Perdóname, mi hermano Kevin. Ay, el hermano Kevin, no, pero es que hermano David, usted siempre es irresponsable. Perdóname, hermano Kevin. Tenemos nosotros algo pendiente con nuestro hermano, por ahí mismo. Que sea nuestro orgullo aplastado, que sea nuestra carne aplastada. El fruto del Espíritu Santo, recordemos, Gálatas 5, 22, 23,
Y una de esas menciona la mansedumbre, ¿no? Ceder el control de nuestras emociones a nuestro Señor Jesucristo. No, pero tú me lastimaste. Perdóname. Seguimos, mis hermanos. Estagnamos. Nos ayuda con sonidos indecibles. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda el Espíritu Santo? Porque no sabemos pedir. Ojalá esta transmisión lo vea Cristín Di Clario, por el amor de Dios. Y si algún día me enfermo de algo y estoy para irme, sabemos que mi vida no me pertenece, porque la Biblia dice que estamos con Cristo juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Pero si yo ya me estoy muriendo, mis hermanos, no le digan a Cristín Di Clario, por favor, porque ella es capaz de decretarme. Ya se dieron cuenta de lo que pasó con Julio Melgar. Bueno, antes de pasar a los hermanos, quiero pasar a un hermano, no sé, de pronto a Mauricio. Mauricio, Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros. Pero antes de pasar a Mauricio, para darle alguna pregunta, alguna sugerencia, voy a hacer un resumen. Desde Abraham, Dios le había hablado en una lengua. Ahora, después de Cristo, y ojo con esto, Dios les está hablando en otras lenguas para mostrar a los judíos que sus privilegios nacionales estaban llegando a su fin. Pues los gentiles iban también a participar del pacto de gracia. Mi hermano, ¿cuántos pactos hay en el Nuevo Testamento? El pacto de amor que hizo nuestro Señor Jesucristo por los suyos. Juan 17. Iban también a participar del pacto de gracia. Acuérdense del texto, ya no hay judíos, gentiles, griegos, africanos, hombres, mujeres. Ese es el contexto. Ya no hay judíos ni griegos. Ese es el verdadero contexto. Hechos 2:4 menciona que las lenguas eran porque tenían un mensaje para quién, para los oyentes. Para los otros era juicio. Recordemos la profecía de Noé dada a Jafet. Después de la destrucción de Jerusalén, las lenguas fueron innecesarias. Ojo con esto. Cuando estas lenguas tuvieran interpretación era para edificar a los creyentes. Para edificar a los creyentes. La única razón, por favor, metámonos esto en la cabeza. ¿Cuál es la única razón por la cual nosotros predicamos aquí en la tierra? Porque allá arriba todo es santo. Esa es la única razón por la que nosotros predicamos acá. Bueno, una de las razones por la cual nosotros también predicamos acá en la tierra. Porque allá arriba todo es santo. Nosotros predicamos a los seres humanos. No le predicamos a los ángeles. No existe tal cosa como lenguas angélicas. Mi hermano, pero 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Ya vamos entrando. 1 Corintios 13, 1. ¿Quién lo puede leer, por favor? 1 Corintios capítulo... Junior, de pronto. Yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Excelente. ¿Qué es una hipérbole? La Biblia está compuesta de géneros literarios, muchos géneros literarios. Existe, por ejemplo, la sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? Pues voy a dar un ejemplo de la sinécdoque. El fin de semana pasado hice un asado, una parrillada. Y fue todo el mundo. Todo el mundo fue. Y le hago una pregunta. ¿Fue también Donald Trump? ¿Fue también, no sé, la que ya no es presidenta de Alemania, Angela Merkel? No, mi hermano. Ahí es donde entendemos, no, si Jesús murió por todos, dice la Escritura. No pelee, mi hermano. Empieza explicando qué son los géneros o las figuras literarias en las Escrituras. Cuando la Biblia habla de que todos, murió por todos. Eso, si nosotros lo entendemos literalmente, ese todos, hace un conflicto con todo el capítulo 17 del libro de Juan. Juan capítulo 17. Nuestro Señor Jesucristo orando.
No te pido, no, Padre Santo, no te oro, no te pido por el mundo. Solo te pido por ellos, a lo que tú me diste. Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno viene a mí, al menos que el Padre lo trajere. Esa figura se llama sinécdoque, que tú expresas todo el mundo, pero no es todo el mundo, solamente la región que en ese momento están hablando. Tenemos otra figura literaria, que es la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración para connotar algo. Una exageración para connotar algo. Ejemplo. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pregunto, bueno, en el contexto, vamos al contexto. En Israel hay ciertas entradas o puertas que son bien pequeñitas, que solamente entra con dificultad un camello. Esa es una interpretación. Hay gente como yo, y reconozco al principio, antes de que el Señor me ayudara a entender las escrituras, yo entendía pues literalmente, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. O sea, era un imposible. Eso es una exageración. Otro ejemplo de una hipérbole. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, muévete de aquí para allá. Pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen, oye, ¿dónde está tu fe? Ya, pues mira, ¿y cómo puedes mover esa montaña? Ni ellos mismos pueden mover la montaña. ¿Qué quiere decir en la primera parte? Que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es un problema. Es un problema. En el segundo ejemplo del hipérbole, ¿qué quiere connotar el texto? Quiere connotar de que tenemos que tener fe, aunque sea como un grano de mostaza. Pero no es que vamos a mover la montaña de aquí para allá. Tercer ejemplo de hipérbole, que es otra figura literaria. 1 Corintios 13:1. Es importante que le explique estos ejemplos para poder entender que no es que existen lenguas angélicas. Lo que Pablo usó en 1 Corintios 13:1 fue una hipérbole. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pregunto, ¿cuál es el énfasis que Pablo quiere hacer ahí? ¿De que existen lenguas angélicas o qué? Dígame usted, hermano Gabriel, por ejemplo. ¿Qué cree que es el énfasis ahí? No se le escucha, hermano. El micrófono. El amor al prójimo. Hágalo así. El amor al prójimo. Eso. El amor al prójimo. Esa es la interpretación correcta de 1 Corintios 13:1. Si usted le pregunta a una persona que dice o alega que habla en lenguas angélicas, hágale la pregunta: ¿a quién le predica? ¿A los ángeles o le predicamos a los seres humanos? Y la segunda pregunta que usted le haría, es: ¿qué es una hipérbole? Muchos dicen hablar en lenguas angélicas y coincidencialmente no controlan la lengua que ya tienen y son chismosos con los hermanos de la iglesia y son difamadores con los vecinos. Mire lo que dice la Biblia. Vámonos al libro de Santiago capítulo 1, versículo del 26 al 27. Perdón, Santiago 1, 26. Yo lo leo.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo hablo en lenguas angélicas. Y si usted le pregunta dónde queda el libro de Ageo, no sabe si está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. De igual manera, si ya entendemos que es una hipérbole, y ya entendemos que debemos enfocarnos en cuál es el mensaje en sí del texto que está hablando, ¿cuál sería el mensaje de Hechos 2 de los apóstoles? ¿Hablar en lenguas angélicas o el nacimiento de la iglesia oficialmente? Junior, ¿qué opinas? Definitivamente hablas sobre el nacimiento de la iglesia. Excelente. Ahora hay tres posturas con respecto al tema este de hablar en lenguas. Tres posturas. La primera postura es la postura cesacionista. No zen, no, es cesacio, que cesa, o sea que se acaba, que ya no hay. La postura cesacionista. Es respetable. Como dijimos al inicio, esto no es un tema ortodoxo doctrinal y que vas a perder la salvación y todo. Esto es un tema secundario. Esa es la primera postura. La postura cesacionista. La segunda postura es la postura continuista moderada. Que Dios puede levantar en este tiempo a una persona que es muda y que la haga hablar en alemán, aunque esté viviendo en Ecuador, que se habla español, por cierto. Dios puede, desde el mismo hecho de que usted pregunta, ¿puede Dios hacer? Claro, pues Dios es Dios. Pues. Dios puede hacer lo que Él crea conveniente. Pero ya están las escrituras, ¿no? Hay un tema. ¿Para quién eran estas señales de las lenguas y todas estas cosas que pasaron? ¿Eran para los judíos o eran para los gentiles? Kevin, bienvenido. A mí, mi hermano. Bueno, Pablo mismo dice que a él le fascinaba como provocar a celos, ¿no? A los judíos, por si así lograba salvarlos, decía. Y ahí sí que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, pero esto de lo de las lenguas es para ese contexto, porque es algo milagroso, ¿no? Y quisiera hacer un apunte de lo que dijo usted, ¿no? Cuando dijeron, estos varones galileos, lo dijeron como despectivamente, ¿no? Y me recuerda mucho a lo que dijo Natanael de Jesús, cuando dijo, puede salir algo bueno de Galilea. De Galilea. Ajá, y entonces vemos cómo esto fue para salvación de algunos que se sorprendieron, que alabaron a Dios, y otros que en lugar de eso cayeron en condenación porque los juzgaron y dijeron que estaban llenos de mosto. Y es muy bonito este tema, ¿no? Porque todos los textos que usted ha leído de controversiales entre sí, en el mismo capítulo, ni siquiera hay que salirse, en el mismo capítulo se pueden entender. Por ejemplo, 1 Corintios 13:1, leímos el versículo 1, pero si leemos el 2 entendemos, porque nadie tiene toda la ciencia, ni nadie tiene toda la fe para mover los montes. Y ahí está en el versículo 2, o en el capítulo 14, que está más controversial, ¿no? Pero si leemos el versículo 9 y 10, por ejemplo, el 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Y ese es el contexto, ni siquiera hay que salir del capítulo para entender lo que está hablando la escritura. Excelente. Póngale eso. Excelente lo que mencionas, mi hermano. Tantas lenguas y ninguna. Ahora, un idioma tiene su verbo, adverbio, sustantivo, hiato, diptongo, triptongo. O sea, un idioma es completo. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto. Porque yo en algún momento asistí a una de estas iglesias en donde abren los cielos. Les recomiendo el video, si podemos abrir los cielos.
Le recomiendo ese video. Y mencionaban que hablaban en lenguas. Y yo escucho, una persona decía Rabasaya. Es muy común, Rabasaya. Y había otra persona que supuestamente era un intérprete y decía, y es que el Señor dice que si no te arrepientes, que Él vendrá a ti, que te va a cortar de la faz de la tierra. Y luego volvía a decir esta persona a la que estaba predicando, decía Rabasaya otra vez. Y el Señor te vuelve a decir, pero esta vez dice que es, y así. Y diferentes interpretaciones con una Rabasaya. Cuando mi hijo, Adrian, él ya tiene 6 años. Cuando recién tenía año y medio, 2 años, él decía, mamá, papá. Conforme va pasando los años, ya tiene 6. Y ahora que tiene 6 años, ya te dice, mamá, tengo hambre, quiero comer. ¿Se dan cuenta? Hay personas que llevan siglos, son dinosaurios en las iglesias y no les gusta abrir su Biblia. Y tienen polvo en Salmos 91, porque lo tienen en la entrada de la puerta y están en Salmos 91 y está con polvo. Medio por ahí. Y yo hablo en lenguas angélicas. Le preguntas dónde queda el libro de Ageo. No saben si es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Le preguntas dónde queda el Cantar de los Cantares. No saben si está en el Antiguo o en el Nuevo. Pero tienen un mover. Tienen un sentir. No, pues que la mucha letra mata. Y comienzan a hacer toda esa descontextualización. Conozco mucha gente así. Mis hermanos, oremos por ellos. Oremos. Me duele. ¿Y saben por qué me duele? Porque hasta en la misma familia, 40 años en el evangelio y todavía creen que le pueden machacar la cabeza al diablo. Por favor. Todavía dicen que hablan en lenguas angélicas. Hágame el favor. Y le preguntas, ¿qué significa una sinécdoque? O cuéntame o explícame la escatología. No, es que nos vamos en el rapto antes de la iglesia, de la gran tribulación, mis hermanos. ¿Qué peor tribulación puede ser para un ser humano en este tiempo? ¿Qué peor tribulación puede ser para un ser humano que no tenga a Dios en su vida? Es tremendo. Una persona sin Dios en su vida puede cometer cualquier cosa. Efesios 4:30 dice que estamos sellados por el sello de Dios, no la marca, por el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. Y si una persona no está sellada por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo, ¿qué le puede pasar? De todo. La marca del mundo. La marca de todos estos movimientos ideológicos nuevos y que ahora medio tú le dices algo y se resienten y te censuran los canales y todo. Cualquier cosa le puede pasar a una persona. Y lamentablemente hay mucha gente que va por la misma corriente. La iglesia nació oficialmente en Hechos 2 de los Apóstoles. Mis hermanos, qué maravilla. Qué maravilla saber que nuestro Señor Jesucristo todo se ha ido cumpliendo. Si se dan cuenta cómo todo el Antiguo Testamento se va cumpliendo con el Nuevo Testamento. Maravilloso. Quiero dar paso rápidamente a mi hermano Mauricio. ¿Qué hora es allá, Mauricio, en España? Bienvenido. ¿Sí me escuchan? De maravilla. Sí, son las 4 de la mañana, van a ser las 4 de la mañana. Mi hermano, perdóname que me extendí en el tema, quiero darte la palabra, quiero saludarte antes que nada. Bendiciones para todos. Sí, mira lo que estás diciendo allí, David. Toda la palabra se ha cumplido en Jesucristo, ¿vale? Y tú dijiste algo de lo que pasó en el tiempo de Noé, cuando la profecía de Noé. Y yo quiero que los que puedan vayamos a Génesis 9:26 y dice así: y añadió, bendito sea Dios de Sem y sea Canaán su siervo, que Dios ensanche a Jafet
y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Yo quiero que ubiquen algo. ¿Quiénes son los semitas? Los semitas es el pueblo de Israel, ¿vale? Hasta ahí vamos, es el pueblo de Israel. Son semitas, son descendientes de Sem. Ahora, ¿quiénes eran los descendientes de Jafet según la tabla de las naciones? Si miramos el mapa de la tabla de las naciones, Jafet le correspondió lo que era Grecia. Jafet es Grecia. Ahora mire cómo se cumple la palabra que tú dices, cómo se cumple allí. Habite Jafet en la carpa de Sem. ¿Por qué? ¿Qué idioma habla Jafet? Jafet representa a los griegos. ¿Qué vino a participar el idioma griego dentro de la iglesia, o sea, dentro del pueblo de Dios? ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Ahora miremos esto. Los judíos entendieron eso siempre. Comprendan eso. Los judíos siempre entendieron eso. Los judíos antes de Cristo entendían que el cumplimiento de esa palabra era la Septuaginta, que fue la traducción griega del Antiguo Testamento. Pero realmente ellos se equivocaron, porque la palabra, o sea, Jafet vino a ser dentro de las tiendas de Sem con el griego del Nuevo Testamento, no con el de la Septuaginta, porque Jafet vino a participar del pueblo de Dios. ¿Y cómo es el pueblo de Dios? Que los griegos, el mundo gentil, vino a participar de las bendiciones del pueblo de Israel. Nosotros somos uno solo, una sola iglesia. Como tú decías, esa amalgama cogió un solo y formó una sola masa, como lo hicieron en las primicias. De todos esos poquitos que cogían en cada pedazo, hicieron una sola masa. Quiero volver a explicarlo, o sea, que quede claro. Nosotros que somos gentiles, somos descendientes de ese Jafet y venimos a participar de las bendiciones de Sem, que venían con los judíos. Nosotros venimos a ser partícipes de las bendiciones de Dios a través de este evangelio que viene escrito en griego, en otra lengua. Por eso es que dice por la escritura, la profecía, y hablaré en otra lengua, y hablaré con otro pueblo que no era pueblo. Y este pueblo fue escrito en otra lengua, no la hebrea, sino en el griego. Y eso, así como tú dices, David, todo se cumple en el día de Pentecostés, porque allí nació la iglesia. Allí nació la iglesia. Ese fue el momento. Y eso de hablar en lenguas, como tú dices, esos dialectos eran lenguas. Como te lo dije esta mañana. ¿Tú crees que le hablaban a los judíos? ¿En qué idioma le hablaban a los judíos? Si nosotros nos ponemos a hablar ahorita y ponemos a hablar, para hablarle a un judío tenemos que hablar en hebreo, para que él entienda. Y eso fue lo que ellos se maravillaron, porque escuchaban hablar en su propia lengua las cosas maravillosas que Dios hacía, las cosas maravillosas del Evangelio, no del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya los judíos lo conocían. Las maravillas de Dios eran la salvación del Evangelio, y ellos lo estaban escuchando en su propia lengua. Eso es lo que quería aportar, porque hay muchas más cosas que decir. Mira, el propósito es, algo tan importante con lo que mencionas, ¿no? Para corroborar, ¿no? O adicionar. Primera de Corintios capítulo 1 del 22 al 24. Porque en este tiempo les encantan las señales y milagros y prodigios y bueno. Primera de Corintios capítulo 1 del 22 al 24. Porque los judíos, ¿quién dice? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 15, y menciona: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo,
Porque ese es el verdadero significado de la sangre, ojo. Vamos, sigamos leyendo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ojo con lo que dice, con lo que voy a leer en lo siguiente. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dos pueblos, judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo uno. Ay, mi hermano, ¿qué vamos a decir Yeshua HaMashiach ahora? ¿O los judíos van a comer chicharrón o arepa? No, eso no es el contexto. Dos pueblos, judíos y gentiles, de los dos. Cuando nace de nuevo de estos pueblos, viene a ser llamados como cristianos o hijos de Dios. Cristianos se lo llamó en Antioquía, ante todo. Hijos de Dios, sellados por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. De ambos pueblos formó o hizo uno solo, derribando esa pared intermedia. No, mi hermano, pero es que queremos nosotros ponernos el kipá y empezar a hacer las danzas en las iglesias y todo. Mis hermanos, no es un buen ejemplo y no es una buena práctica faltar o tratar de imitar a los judíos. No es una buena práctica, porque este pueblo ha sido, y lo digo con respeto, porque vivo incluso en un barrio judío, ese pueblo toda la vida ha sido necio, idólatra. Y preguntemos a un judío en este tiempo, que casi hace 3 meses casi me caen hasta piedras. Si tú le preguntas, mira, ustedes han escuchado de Jesucristo el Señor o Yeshua HaMashiach, ellos odian, aborrecen, no lo toleran. No es buen ejemplo intentar ser un judaizante. No es buen ejemplo. No es buen ejemplo. Primero, porque no reconocen a Jesús como Dios, sino como el Hamashiach, el Mesías. Segundo, porque pisotean la gracia y el sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz. En el día de Pentecostés nació la iglesia. En el día de Pentecostés nació la iglesia y todo el mundo se quedó maravillado. ¿Cuántas veces se tiene que repetir esa acción? Por cierto, lo que pasó en Pentecostés, en Hechos 2, era una profecía que tenía que cumplirse, que se dio en Joel 2:28. Y hablarán, y vuestros hijos profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como el ser humano por naturaleza es pecador y todo lo tergiversa, todo lo prostituye, todo lo tuerce. Yo hablo en lenguas. Yo hablo en lenguas angélicas. Y tiene un odio al prójimo, incluso hasta la misma familia. No podemos ser así, mis hermanos. La glosolalia y galimatías no es un idioma. Rabasaya, rabababaya, salaya, la abeja maya. No, eso no es un idioma, mis hermanos. No es un idioma. ¿En qué beneficia mi hermano Gabriel que yo estoy conversando? Y vamos a orar. Rabasaya, rababaya, salaya, ¿en qué beneficia? ¿En qué edifica? No nos mintamos, no mintamos. Al contrario, estamos ofendiendo a un Dios que es, de acuerdo a Isaías, santo, santo, santo. Amigos unicitarios, no los puedo llamar hermanos, perdónenme. Amigos unicitarios. Santo, santo, santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya no ofendamos a nuestro Creador.
Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su maravilloso sacrificio en la cruz, y de esos dos pueblos hizo uno. Mis hermanos, ¿y qué pasa con los palestinos? ¿Qué pasa con los españoles? ¿Qué pasa con los sudafricanos? Judíos y gentiles. ¿Quiénes son los judíos? Los que nacieron en Israel. Y los que nacieron fuera, ¿cómo se le llaman? Gentiles. Y mi hermano, ¿y habrá palestinos que van a estar en el reino de los cielos? Claro que sí, claro que sí. Hágame el favor, claro que sí. Porque hay escogidos desde antes de la fundación del mundo, la Biblia lo dice. Pero que van a entrar al reino de los cielos siendo como están: testigos de Jehová, unicitarios, mormones, adventistas, Aemimpu, y todas estas 30.000 sectas que existen. Dios Madre, Dios Todopoderoso, todas estas sectas. Hay una secta en Argentina, los discípulos de Jesús. No van a entrar así al reino de los cielos. Tienen que nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, ahí viene la consecuencia. No es que nosotros vamos a orar para que venga el Espíritu Santo y nazcamos de nuevo. El viento sopla donde quiera donde va, así es todo aquel que nace de nuevo. Damos gracias al Señor por este maravilloso mensaje. Cierren sus ojos, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias por este maravilloso y edificante mensaje que tú has traído ahora para tu pueblo. Hay muchas cosas que cuando andamos en el mundo no lo entendíamos. Y vivíamos en paranoia, vivíamos preocupados del mañana, vivíamos intentando buscar la paz que da el mundo. Bebíamos de cualquier agua. Nuestro Señor Jesucristo dijo que podemos beber de todas esas aguas si queremos, pero el agua de vida, de esa agua nosotros no tendremos sed nunca. Cuando nosotros nacemos de nuevo por tu misericordia, porque tú nos has escogido, Señor, ríos de agua viva correrán y siguen corriendo por nuestro ser. Gracias, Padre, porque has tenido misericordia para con algunos judíos, vecinos inclusive. Oro por mis otros vecinos que son árabes. Oro por ellos. Yo no puedo convencer a nadie, solo tú, mediante tu Santo Espíritu, convences de pecado y traes de muerte a vida. Cómo todo se cumple en el Antiguo Testamento, cómo todo se cumple en el Nuevo Testamento. Y por cierto, Lázaro no se levantó solo, sino que nuestro Señor lo llamó de nuevo a vida. Gracias por traernos de muerte a vida. Porque antes éramos enemigos tuyos. Odiábamos tu palabra. No queríamos saber nada. Oramos por las naciones, Padre. Oramos sobre todo por las naciones que están a favor del aborto. Hay muchos inocentes que están muriendo día a día. Sabemos que de ellos es el reino de los cielos. Lo dijo nuestro Señor. Te pedimos también por nuestras familias. Guárdanos, cuídanos, protégenos. Si tenemos que pasar alguna prueba, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que nos dé ese denuedo, que tu Santo Espíritu nos dé esa fuerza para poder predicar tu palabra sin miedo, con alegría, con gozo.
que no nos falte el gozo de la salvación. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. No podemos perder el tiempo. No podemos quedarnos a dormir y decir, somos salvos, siempre salvos. No, Padre, no. No. Eso no es un acto responsable. Pablo decía que pues vamos a perseverar pecando para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. No. Ayúdanos, Padre, para cada día ser mejores. El mundo aparentemente nos da una paz. Mentira, esa paz no es la paz que tú nos das. Solo tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por mis hermanos, por la vida de ellos. Guárdalos, Padre. Tiempos difíciles, sí, Padre, pero nuestro Señor nos dijo en Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, confiad. Él venció al mundo. Y también dice en Gálatas 2:20 que estamos juntamente con Él crucificados. Ya no vivimos nosotros. Esta vida no es nuestra. Esta vida le pertenece a nuestro Señor porque Él pagó con su sangre. Gracias, Padre. Aunque no lo merecíamos, pero tuviste misericordia de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.